Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Dionisos o Baco, la divinidad grecolatina, a pedido de María Zenón, una oyente que desde Austria me ha pedido que profundice un poco sobre este tema y además me ha dejado un cálido mensaje. Todos aquellos que quieran que trate algún tema en algún episodio pueden dejar sus mensajes en los comentarios de Spotify y YouTube o en mi Instagram Hernán Melana o en el Instagram filosofía.psicología.historia. Además, les pido a aquellos que aprecien este contenido que pongan me gusta y se suscriban en las plataformas en el cual lo están escuchando. Bien, vamos a Dionisos o Baco, que es una divinidad cuyo significado se simplifica abusivamente en general, porque se ve el símbolo del entusiasmo y de los deseos amorosos nada más. Pero es mucho más complejo el personaje de Dionisos. Es un niño divino, es un dios 2 veces nacido. Y se le han dado multitud de nombres. Por ejemplo, el delirante, el ruidoso, el trémulo. Y generalmente se lo vincula a los gemidos clamorosos del orgasmo. Dionisos desciende de Zeus y de Semele, que es una diosa madre de origen frigio, aunque algunos dicen que es mortal, es la hija de Cadmos y Armonía, y al desear contemplar a su amante divino, a Zeus, en todo su esplendor, Semele es fulminada por el rayo. Aquí ya hay un mito naturista porque la madre tierra fecundada por el relámpago de Dios, o del Dios del cielo, da nacimiento a un joven Dios, cuya esencia se confunde con la vida surgida de las entrañas del suelo. El rayo simboliza los abrazos del cielo y de la tierra. Dionisos se casa con Ariadna, aquella que fuera brevemente novia de Teseo, y que además fuese la hermana del Minotauro, que originalmente era una diosa egea de la vegetación, y especialmente de los árboles. Hay muchos motivos dionisíacos que representan la alianza de esta pareja divina. Generalmente simboliza también la unión de Dios y el iniciado en los misterios. También fue Dioniso dios de la vegetación, de la vid, del vino, de los frutos, del renuevo estacional. Para Plutarco es el señor del árbol, y para Hesíodo es quien difunde el júbilo en profusión. También es el señor de la fecundidad animal y humana, y se lo apellida Phalen, la procesión de Falos, que ocupa un lugar importante en muchas de sus fiestas, las faloforias, así como el desvelamiento del falo en los frescos de la iniciación, tal como aparece, por ejemplo, en las casas de los misterios en Pompeya. El fálicos es el canto de honor del falo, que más tarde dará lugar a la comedia. Las especies del cabrón y del toro intervienen frecuentemente en su leyenda y en su culto. Cabrón y toro son sus víctimas de elección para los sacrificios, y más antiguamente en la práctica del descuartizamiento que acababa en comunión sangrienta. Podría decirse, si se consideran las consecuencias sociales e incluso la forma de su culto, que es el dios de la emancipación, de la supresión de las prohibiciones, de la supresión de los tabúes, de la exuberancia, de lo que podríamos llamar la purificación dionisíaca, que es llevar al límite aquello de lo que hay que liberar al alma. Por haber retirado de los infiernos a su madre Semele, que había sido fulminada por Zeus, como dijimos hace un rato, y haberla introducido en la estancia de los inmortales, Dionisos era también considerado como el liberador de los infiernos, un dios etónico, iniciador y conductor de las almas. Aristófanes describe con el nombre de Lacos, que es grito, a un Dionisos infernal que dirige las danzas de los iniciados, danzas de los muertos en medio de las praderas subterráneas de los infiernos. Su descenso a los infiernos, para buscar a su madre o para estancias periódicas, simboliza la alternancia de las estaciones, del invierno y del verano, de la muerte y la resurrección, que es muy común en las religiones mistéricas. En un sentido más profundamente religioso, el culto dionisíaco, más allá de sus perversiones e incluso a través de ellas, testimonia el valiente y violento esfuerzo de la humanidad para romper la barrera que la separa de lo divino y para liberar su alma de los límites terrenos. Los desbordamientos sensuales,
la liberación de lo irracional, no son más que torpes búsquedas de algo sobrehumano. Por paradójico que esto parezca, Dionisos, si se considera el conjunto de su mito, simboliza el esfuerzo de espiritualización de la criatura viviente a partir de la planta hasta el éxtasis, es decir, del dios árbol al animal cabrón toro, al fervor de la unión mística con Dios. Sintetiza en el contenido de su mito toda la historia de una evolución místico-religiosa. Antes de él, según se ha dicho, había dos mundos, el divino y el humano, dos razas, los dioses, los hombres. Y Dionisos tiende a introducir a los hombres en el mundo de los dioses y a transformarlos en una raza divina. Es un hombre que acepta alienarse en la esperanza de ser transfigurado. Todo ferviente adorador de Dionisos aspiraba a salir de su persona por el éxtasis, en los arrebatos de entusiasmo, a ponerse en unión íntima con un dios por el cual estaba poseído. Gracias a Dioniso se abrió el camino de la idea de un alma emparentada con lo divino, en un sentido más real que en el sentido del propio cuerpo. Entonces podemos decir que Dioniso simboliza la ruptura de las inhibiciones, de las represiones, de los rechazos. Es una de las figuras nietzscheanas de la vida, opuesta al prudente aspecto apolíneo, que simboliza las fuerzas oscuras que surgen de lo inconsciente. Es el Dios que preside los desenfrenos, que produce la embriaguez, todas las formas de la embriaguez, la que se adueña de los bebedores, la que apresa a las gentes arrebatadas por la música y la danza, la que es propia de la locura, locura que él inspira a quienes no lo han honrado como conviene. Dionisos trae a los seres humanos los presentes de la naturaleza y sobre todo de la vid, el vino. Es el Dios de las formas múltiples, es un creador de ilusiones y es el autor de los milagros. Ahora me viene a la memoria el primer milagro de Cristo que estaba relacionado con el vino. Dionisos también simboliza una disolución de la personalidad, una regresión hacia las formas caóticas y primordiales de la vida. Esto provoca las orgías, la sumersión de la conciencia en el magma de lo inconsciente. Su aparición en los sueños indica una violentísima tensión psíquica, la proximidad de un punto de ruptura. Se percibe la ambivalencia del símbolo, la liberación dionisíaca puede ser espiritualizante o materializante. Puede ser un factor evolutivo o involutivo de la personalidad. Hasta aquí un breve resumen de lo simbólico de Dioniso y me despido con una frase de Walter Otto en su libro Dioniso, mito y culto, en donde nos habla de los diferentes aspectos de la naturaleza humana y de la experiencia. Y esta frase dice así: Dionisos es el dios que viene, y cuando él llega, los límites establecidos por el hombre son derribados. Donde quiera que él aparezca, la vida humana es violentamente transformada. Y por último aprovecho para contarles que está aconteciendo el relanzamiento de mi libro Juan de Valois y las 7 princesas, que es un libro de aventuras medievales, una emulación a la saga artúrica y que es además una saga que consta actualmente de 3 libros y que estoy escribiendo el 4º. Aquellos que quieran adquirirlo pueden comunicarse por el Instagram o en la editorial Casa de los Jóvenes, en Amazon, en editorial Trus y Tras o en algunas librerías que podrán encontrar en la web. Gracias y nos encontramos en el próximo episodio.